Para todos aquellos que no me conozcáis, soy Esther Rivera, soy la directora de Hostelería y de Transformación Digital de Nielsen. Y un poco el objetivo de hoy es bueno, pues hacer un resumen de lo que ha pasado en este año que yo más que fatídico hubiera puesto inédito, por eso intentar ser un poco más positiva y un poco, bueno, pues qué es lo que está, cómo han cambiado sobre todo los hábitos de consumo, cómo ha afectado todo a nuestro sector y qué pinceladas podemos vislumbrar para este 2021. Nosotros, bueno, pues yo creo que ha sido una crisis masiva. Desde Nielsen lo hemos resumido siempre como esa triple crisis, a diferencia de la del 2008, que sí que fue una crisis económica que afectó al gran consumo. En este caso ha sido muchísimo más amplia y devastadora, lamentablemente. El germen, sobre todo, ha sido una crisis sanitaria que nos ha afectado, bueno, pues ha tenido un coste en la demografía, en una obsesión por esa protección y esa seguridad personal y esas restricciones que todos hemos visto. De hecho, la segunda que sería un poco ese cambio que hemos tenido en todos en nuestro modo de vida. Todos hemos tenido semanas de restricción de movilidad, incluso hoy, aún hoy estamos teniendo bastantes restricciones, donde nos hemos visto abocados en un sector como el nuestro a esa distancia social, en un sector como es Horeca, que es justo todo lo contrario, ¿no? Ese punto de encuentro y donde hemos hecho de nuestra casa pues nuestro centro de operaciones, nuestra oficina, que ya he visto que muchos de nosotros estamos todavía en casa, nuestro gimnasio, nuestro centro de belleza y un poco ese epicentro. Evidentemente eso nos lo que ha permitido como palanca ha sido toda la parte del teletrabajo, y uno de los grandes impulsores ha sido la digitalización, porque yo creo que una de las cosas que sí que ha traído esta crisis ha sido un acelerador de tendencias, y de hecho en la parte digital pues se ha multiplicado y hemos incrementado, hemos llegado a hacer pues casi por 5 el proceso de digitalización. Y para muestra un botón que esta reunión hubiera sido mejor haberla hecho bueno, pues cara a cara, y gracias a la digitalización pues podemos hacerla mediante este medio. Y decía que no solo había sido una crisis económica, pero que sin duda lo es. Hemos tenido una de las mayores caídas del PIB, hemos cerrado con un 11%. El mayor impacto ha sido, bueno, pues en las pymes, en la hostelería y en el turismo, y donde el desempleo no ha llegado a cifras tan altas o a las máximas cifras, porque es verdad que todavía están activos los ERTEs. Veremos a partir de mayo y un poco en esta recuperación cómo llegaremos, ¿no? Todo ello se ha, bueno, pues reducido en esa tasa de ahorro, porque que sepáis que 7 de cada 10 consumidores, se hayan visto afectados o no por esta situación económica, ya están tomando medidas para reducir sus costes o sus gastos, y uno de ellos suele ser siempre, como uno de los más sensibles, el gasto en hostelería. Si detrás de esta crisis lo que ha habido es una prioridad absoluta, que ya venía siendo, que es un poco esa parte de salud, uno de los principales dinamizadores del mercado que veníamos diciendo los últimos años siempre ha sido un poco esa salud física, ese consumo más de frescos, esa preocupación más por la dieta y por una vida un poco más saludable. Pues se ha añadido también ese boom que ha tenido sobre todo en el confinamiento los productos locales. Pero esta salud tiene dos vertientes que hasta ahora nosotros no habíamos tocado, que es una vertiente mental. Tener en cuenta que en España a lo largo de este año han muerto más de 60.000 personas, y que, bueno, pues seguimos viviendo tiempos de incertidumbre y de miedo, ¿no? A saber qué es lo que nos deparará el futuro cercano. Y una tercera vertiente, que estaríamos hablando de lo social, en la que, bueno, pues ya veníamos también, ¿no?, hablando muchos años de sostenibilidad, de transparencia, de reciclaje, pero yo creo que aquí lo que me gustaría destacar es sobre todo toda la parte del valor de solidaridad, en la que nos hemos dado cuenta de que salimos todos juntos de esta o no salimos, ¿no? Y han proliferado un montón de grupos, entre ellos evidentemente también dentro de la hostelería, para poder ayudarnos unos a otros. Como os decía, ¿qué cosas han condicionado el consumo? Pues sobre todo esta parte del teletrabajo se ha duplicado en el último año, y hablamos de un 15%, y luego en cambios en la hora de hacer la compra o de desarrollarlo, ¿no? Una de ellas es pues una mayor presencia masculina a la hora de realizar esta cesta de la compra, sobre todo, bueno, pues por un carácter también de protección,
no solo de la familia con los que conviven, sino también, bueno, pues de todos aquellos allegados que pueden ser pues familiares, padres o aquellas personas que tengan pues, a lo mejor mayor dificultad. Y un poco por intentar hacer una compra un poco lo más escéptica posible y salvaguardar esa salud, lo que se ha hecho ha sido concentrar mucho más esas compras entre semana más que en la parte del fin de semana. Cosas que nos afectan a nosotros, pues sobre todo bueno, pues el número de visitantes, el turismo. En España solo han llegado 19 millones de turistas respecto a los 84 millones que suelen venir de media cada año, y eso tiene un impacto enorme en el gasto que se ha cuantificado en esos 72.000 millones de euros. Muchos me habéis preguntado a lo largo de todo este año un poco qué es lo que pasaba, si había habido realmente un movimiento, ¿no? La localización de los establecimientos, de las tiendas, realmente sí que tiene un impacto un poco en el cambio que hemos denominado nosotros como un poco el éxodo rural, ¿no? Ante estas restricciones ha habido mucho movimiento de migración hacia zonas un poco más rurales, que tienen unos espacios abiertos más grandes que las grandes ciudades, y de hecho, bueno, pues aquí os tengo algunos ejemplos de lo que ha pasado en municipios de menos de 10.000 habitantes, que han visto cómo han crecido un 22%, grandes ciudades como puede ser el centro de Madrid o de Barcelona, como pues debido a ese éxodo no han tenido esos crecimientos que estaban teniendo en el gran consumo, sino al revés, bueno, pues esa estabilidad, diría yo, del menos 1%, y esos pues, municipios turísticos que más afecta. Para muestra un botón, y en la parte derecha lo que veis es un mapa de Barcelona con las zonas en las que más han decrecido, toda la zona centro, toda la zona turística que ha decrecido más de ese 15%, y en el resto, bueno, pues todas las zonas más alejadas como se estaban creciendo. Como os comentaba, una de las cosas que más me habéis preguntado es qué pasaba con todo ese consumo que ha habido y que ha crecido en toda la parte de hipermercados y supermercados, y que ha robado parte a la hostelería. En este último año estamos hablando que bueno, pues se ha cerrado con 95.000 millones de euros, y para los que llevamos muchos años trabajando en gran consumo, siempre habíamos dicho que el gran consumo era uno de los más resilientes y que no tenía mucha variabilidad, incluso en la crisis del 2008 tampoco tuvo mucha, y siempre se movía entre un intervalo, una horquilla del -2 al +2, +3%. Y este año, bueno, pues hemos visto un crecimiento nunca visto hasta ahora, con ese 6,4%. Principalmente muy movido por la demanda, por ese 4,4%, pero bueno, también un poco con la parte de precio, principalmente focalizado en la parte de frescos. Una de las cosas que siempre me habéis dicho es cuál es ese incremental, ¿no? Si cogemos los últimos 3 años y hacemos una medida de lo que crece el mercado, que estaría en torno a un 2,8, un 3%, incrementa, o sea, es decir, de forma adicional lo que ha tenido el mercado son esos 3.100 millones de euros. La otra gran pregunta es, ¿qué pasa con la hostelería, ¿no? Las dos caras de la misma moneda, y para ello hemos cogido el mercado de bebidas, en el que, bueno, o sea, hay como todo en esta vida, ¿no? Una lectura positiva en el que dices, bueno, hay un 56% del mercado que sigue en pie y que ha seguido durante todo este año, pero bueno, la realidad es que en volumen, en litros, estamos hablando de un descenso de 44%. En establecimientos nosotros realizamos un censo todos los años, lo que tenemos es un 20% de cierres. Con lo que es la parte de tickets que medimos también en la hostelería, estamos viendo pues eso, un 50% menos de visitas, y en los últimos 3 meses, esto fue una encuesta que se hizo en diciembre, a finales de diciembre del 2020, hay un 90% de gente que ha reducido sus relaciones sociales y que, bueno, evidentemente está deseando volver a salir, pero por ahora pues se mantiene más en casa. ¿Qué pasa con el retail? Si tenemos los litros en bebidas, el retail ha crecido un 6% en cuanto a bebidas. Si sumamos hostelería más retail, en realidad, como veis, el neto es negativo. Estaríamos hablando de un -9% del mercado en volumen, y si hiciéramos un ejercicio en valor, que no sería el exacto por la diferencia de precios y márgenes que sabéis que en hostelería se manejan, pero estaríamos hablando de un -16%. Para que lo entendamos un poco mejor, de cada 10 litros que se han perdido en hostelería, 3 litros se han recuperado en la parte de retail.
Si lo vemos por categorías, evidentemente esto no ha afectado igual a todas las categorías de bebidas, ¿no? Vemos que el vino y la cerveza, que han sido como los grandes aliados, ese momento de snacks en casa, o pues, no sé, ese aperitivo virtual, o el cocinar más y acompañarlo con una copa de vino, con una buena cerveza, lo que han hecho es que se recuperen más litros. En el caso de cerveza, casi 5 litros respecto a los 10 que se llevan en hostelería, y en vino 4. Las más afectadas, pues evidentemente las bebidas alcohólicas, porque bueno, pues ya no tenemos esas reuniones, por decirlo de alguna forma, de todos los amigos. Ya en casa, por mucho que alguna vez hayamos querido ponernos alguna copa, pues no tienes el mismo consumo que si lo haces acompañado, y luego hay mucho consumo de gente joven que evidentemente delante a lo mejor de sus padres pues no se pone un copazo ahí en el salón, sino que bueno, pues espera a poder realizarlo en algún momento en la calle. Y luego que es la parte de bebidas no alcohólicas, aquí lo que tenemos que ver es que las bebidas no alcohólicas hay muchísimas variedades que al final dan respuesta a muchos momentos, ¿no? Uno de ellos es el tema del deporte, y en este caso, bueno, pues lo hemos tenido mucho más limitado, y esas bebidas son las que más se han visto más afectadas. Si hiciéramos un resumen de lo que ha pasado con la hostelería a lo largo de todo este año, pues lo que vemos es que realmente son las restricciones las que han marcado nuestro año. Esas restricciones se han ido agudizando en los últimos momentos, y vemos esos decrecimientos cercanos del 60%, tanto en noviembre como en diciembre. El hecho de no poder realizar nuestra actividad bueno, pues en condiciones normales, y a pesar de que parecía que nos estaban dando determinada libertad en algunos casos y en algunas zonas, bueno, pues los horarios eran bastante limitados, pues lo que ha hecho es que también hay un número de cierres, ¿no? de establecimientos. Lo que yo os decía es que nosotros tenemos contemplado un 20% de establecimientos. De ellos les preguntamos cuáles son permanentes y cuáles son temporales, y más de un tercio nos decía que eran cierres permanentes. El canal que más ha cerrado evidentemente es el consumo nocturno, bares y discotecas, pero tenéis que saber que hay un 57% que todavía se está manteniendo porque se están reinventando. Hay muchos que lo que están haciendo es trasladar su actividad a momentos más diurnos, pues a través de lo que puede ser, bueno, pues algunos incluso están dando comidas, les están dando licencias para hacer comidas o desayunos. Por zonas, la verdad es que no hay mucha diferencia, estaríamos en torno al 20% dentro de cada una de ellas. Si vamos un paso más allá y vemos un poco, bueno, pues estos canales, cuáles son los que han disminuido más sus ventas. En realidad, en torno a ese 40% están casi todos. Sí que destacaríamos una ligera mejor evolución, diría yo, en toda la parte de restauración organizada, el hecho de que han sido más rápidos y de que estuvieran, yo creo que más preparados, o que nosotros también como consumidores estamos mucho más acostumbrados a pedir, pues a lo mejor un delivery o un takeaway en estos tipos de establecimientos, han hecho que tengan mejor comportamiento, ¿no? Estaríamos hablando del cierre de ese 42% o ese 39% a finales. Y luego también el café bar y las cafeterías, que son un poco más también las que se han sabido reinventar mejor de alguna forma, ¿no? En las que han adaptado y han cogido con agilidad, ¿no? Todas las nuevas normativas, y han ofrecido servicios, la verdad es que claramente diferenciadores. También hemos cambiado, os hablaba antes del consumo, de estos momentos de consumo. Nosotros medimos ticket a ticket y minuto a minuto qué es lo que está pasando en la hostelería, principalmente esto en Madrid y Barcelona, ¿no? Donde pues ha habido una caída de ticket medio, incluso este principio de año no ha sido nada bueno, con ese 60% de decrecimiento. Lo que sí que se está viendo es que hay una concentración de esos momentos de consumo, de esos tickets, de todos los tickets a lo largo del día, el 50% ya se concentra en comidas, en detrimento evidentemente de la noche, por esos toques de queda que tenemos en diferentes áreas, o sea, diferentes en cada comunidad autónoma, y sobre todo toda la parte también, bueno, de ese tardeo, o yo os diría de esos consumos a lo mejor más improvisados, ¿no? El que por la mañana te puedas tomar un café a media mañana, o que por la tarde te acerques a tomar algo. Y luego yo creo que una de las cosas de las que, a pesar de todo, sí que nos tenemos que sentir orgullosos como sector, ha sido la agilidad a la hora de adaptar y de mejorar
esa experiencia, ¿no? La aplicación o la implantación de toda la parte del QR, del código QR, fue exponencial en tiempo absolutamente récord. Es verdad que nos estamos moviendo, ¿no?, hacia horarios un poco más europeos por estas restricciones, y ya los tickets que hay desde las 4 de la tarde hasta las 11 de la noche bueno, pues estaban disminuyendo. Cómo hemos ido adaptando nuestros establecimientos, sobre todo con tema de terrazas, de ese confort, y de hecho los tickets medios de las terrazas han crecido un 40%, y esa parte que también es un poco controvertida por ver cómo es la parte del delivery, pero que ya hay casi 6 de cada 10 repetirán la parte de food delivery, donde se están metiendo no solo, pues lo que os decía, ¿no?, las cadenas de restauración, la hostelería independiente, incluso pues a veces pues caterings o grandes chefs, que lo que están haciendo es mejorar la experiencia. Realmente hay un abanico bastante amplio, tienes desde que te venga el cóctel a casa hasta preparártelo tú mismo en el último momento para garantizarte que todo esté perfecto. Y yo creo que la gran pregunta un poco hacia dónde vamos es si volveremos a ser un país de bares, ¿no? Hay una relación, a mí me gustan mucho los números, hay una relación bastante curiosa en cuanto a la evolución del PIB y la evolución del universo de hostelería, ¿no?, de hogares de hostelería. Fijaros en la crisis financiera más o menos del 2008 al 2013 lo que ocurrió, y aquí, bueno, pues como ha caído, es verdad que ha caído más el porcentaje de bares que el PIB, pero bueno, yo creo que, si no recuerdo mal, la última estimación para el 2021, que volvieron a retocar la hora del PIB en enero, ha sido de un 5,4%, lo han bajado un poco. Si siguiéramos esta misma línea, pues volverían otra vez a abrir bastantes de los establecimientos que ahora mismo lamentablemente están cerrados. Y un poco hasta aquí es lo que os quería hoy contar, y evidentemente abierta a preguntas y un poco a ver y a vuestras opiniones. Esther, espera, ya. A Muchísimas lo mejor he ido gracias. muy rápido, suelo hablar muy rápido, ¿eh? No, pero lo has hecho genial, y luego la información es tremendamente útil. Dobles gracias, Esther, por tu generosidad a la hora de compartir con nosotros todo eso, que sé que en tu casa no es fácil convencer No. a todo el mundo para que compartas ese tipo de información con nosotros. Y bueno, y a todos recordaros que esto es solo para nosotros, ¿vale? Y dicho esto, a mí me encantaría que me digas, de ese 20 o 30% de bares que ya estamos diciendo que van a cerrar para siempre, ¿tú crees que efectivamente van a cerrar para siempre o resurgirán de sus cenizas algunos de ellos? A ver, yo creo que lamentablemente algunos ya no volverán a abrir. Muchos de ellos, de hecho, nos comentaban cuando nosotros preguntamos el censo que hacemos. Al final, bueno, son muchos años, estamos haciendo solemos hacer muchas preguntas. Muchos de ellos nos decían que lo sentían mucho, que lo iban a cerrar, que ya no tenían a lo mejor a quién dejarle ese relevo, y algunos otros incluso que se iban a dedicar a otras cosas, a que estaban empezando a resurgir o a emprender, pero emprender en otro sector que no fuera la hostelería. Yo sí que confío en que tengamos una hostelería mucho más fuerte, porque es verdad que a pesar de que es uno de los pilares de la economía, realmente es muy dispersa, y lamentablemente yo creo que es un poco débil en el sentido de no tener músculo, no poder aguantar, bueno, pues estas fluctuaciones que estamos teniendo, y evidentemente nada comparado con lo que estamos viviendo. Pero sí confío en que sobre todo el tema pues, de la digitalización, de poder reinventarse, ¿no?, haga que vayan surgiendo también otros conceptos que sin lugar a dudas sean interesantes. Gracias, Esther. ¿Alguna pregunta? No veo en el chat, no veo ninguno. Bueno, Juan, te ha dado la enhorabuena también. Muchísimas gracias, Juan. Venga, alguna otra cosa. Ya hay otra. Mirad, ahí estaba hace 2 o 3 días hablando con una persona
que me decía que el sector de la hostelería es un sector en el que no todo el mundo quiere entrar a lo grande porque todavía se está utilizando mucho dinero B, que es un negocio de poco margen. ¿Cómo veis vosotros la evolución del... Esto yo sé que es poco políticamente correcto, pero ¿cómo veis vosotros en general, no solamente Esther, cómo veis vosotros la evolución que todo esto de la digitalización y las tarjetas va a tener en el sector? Yo, si queréis, os doy un poco unas pinceladas, porque del tema de digitalización que llevamos a lo largo de Europa, hay una de las cosas que se está hablando mucho, que es el tema de la fiscalización. Por ejemplo, en Polonia, en Italia, en Portugal, sabéis que todo tiene que ir a través de una impresora, y lo que se marca en esa impresora se manda directamente a esa Hacienda, que equivaldría a Hacienda, o un poco a ese control fiscal. Hay casos de éxito, como es, por ejemplo, en la parte de Polonia, que lo que ha servido ha sido para ajustar muchísimo el nivel de impuestos y de tasas que tiene que pagar cada tipología de establecimiento. No se hace en función de características, como se puede estar haciendo aquí ahora mismo en España, sino que un poco con ese histórico que va teniendo en la propia empresa se van ajustando, ¿no?, esos impuestos que van teniendo. Es verdad que, bueno, pues todo el mundo, cada vez que hablamos de fiscalización, nos echamos así un poco las manos a la cabeza, pero en algunas cosas, o por lo menos en este caso, sí que ha sido bastante favorable. No sé muy bien en el caso de Portugal, porque en Portugal todavía, bueno, pues me comentaban que a pesar de eso, pues echa la ley, echa la trampa, que también no es políticamente correcto. Es decir, si tú pagas en efectivo y no imprimes un ticket, eso no está en ningún sitio. Que estaríamos hablando un poco el volver ahí. Entonces, bueno, pues se hayan dado casos grandes, por ejemplo, en Portugal, de que en hoteles se había pagado toda una estancia en efectivo para no tener que hacerlo. Pero bueno, yo espero que eso también sean, ¿sabes?, los menos, y ver un poco que realmente puede traer cosas positivas, porque es un sector que está muy grabado con todo el tema de los impuestos. Muchas gracias, Esther. Tenemos una pregunta de Pedro Valdés, que dice que mi duda es por el lado de la demanda. ¿Crees que los cambios de hábito de consumo van a reducir la demanda fuera del hogar? Y al hilo de esta, David también dice, en relación a la pregunta de Pedro, este boom del healthy y eje de salud, ¿cómo se gestionará desde los bares en general? O sea, ¿cómo va a afectar los cambios de consumo a la demanda fuera del hogar y todos estos nuevos embates del healthy, ¿cómo va a afectar? Pues yo creo que hay un cambio estructural que sí que nos va a afectar, que sin lugar a dudas es el teletrabajo. No sé en vuestras compañías, pero en la mayoría de las compañías con las que yo estoy hablando, incluida la nuestra, ya no vamos a volver 5 días a la semana. Ya a lo mejor vuelves a la oficina un par de días. Entonces todo ese tejido de hostelería que hay alrededor de nuestra oficina, pues evidentemente lo va a sufrir con el menú del día. El menú del día yo creo que va a tender a desaparecer un poco, o hacerlo de otra forma, o hacerlo un poquito más flexible. Yo creo que eso sí que va a afectar el hecho de que a lo mejor no acudamos tanto a la hostelería en momentos como puede ser a lo mejor los desayunos o las comidas. El tema del healthy, yo hablaba un poco de salud como prioridad, pero no salud solo entendida como los alimentos. Para ellos es un poco esa protección, el sentirse que cuando vayan a tu establecimiento realmente se sientan seguros, que se estén cumpliendo las medidas sanitarias que se están haciendo. De hecho, era una de las cosas que más pedían. Nosotros hacíamos un ranking de qué era lo que más valorabas cuando ibas a un establecimiento. Y lo primero era, por ejemplo, que limpiaran tu mesa delante tuyo, para que vieran que la mesa se estaba limpiando y que tú te pudieras sentar. Entonces, yo creo que el tema de salud tenemos que entenderlo un poco como amplio. ¿Cómo se puede trabajar desde los bares? Muy fácil. Yo creo que es algo que ya se estaba trabajando, pero que a lo mejor es un tema de comunicación. Fíjate lo que te digo. Yo creo que es un poco en destacar la calidad de los alimentos y que se trabajan allí.
que se trabaja con productores locales, que se busca la mejor carne, que se busca la mejor, que es un poco esa parte de comunicación que se está demandando y lo que yo decía, ¿no? Ese boom o esa vuelta por volver a los productores locales y también un poco también con el tema de la sostenibilidad. Gracias, Ter. Sí, es que estaba viendo que pregunta Ethel que cuál es el motivo de la programación del trabajo cuando se vaya el virus. Pues yo creo que hablan un poco de flexibilidad laboral en muchos casos, y no nos engañemos, también es una reducción de costes para las compañías, porque al final, bueno, pues se gasta menos. Se pueden reducir las empresas, o sea, se puede reducir incluso el espacio que tú ocupas. O sea, yo te digo, por ejemplo, en nuestro caso, pues antes teníamos 3 plantas, ahora tenemos 2. Y en Barcelona pues nos hemos movido a un coworking que a mí me parece muchísimo más enriquecedor, la verdad, porque tienes la oportunidad también bueno, pues de poder hablar y de poder compartir, ¿no? con gente también de diferentes sectores y aprender. Y sobre todo por un tema yo creo que de flexibilidad. Han visto las compañías que se está trabajando fenomenal y que todos al final hay cosas que se echan de menos, por eso yo creo que el volver a la oficina algunos días es clave, pero yo creo que, vamos, pero esto es absolutamente subjetivo y es lo que yo creo, no sé muy bien si hay algún otro que también quiera aportar algo. Hay un par de preguntas también relativas a cómo el sector food service quiere, o si los proveedores de food service van a seguir apoyando a los restauradores en la reinvención. Y también, ¿qué crees que pasaría si gran parte o alguna de las ayudas que está recibiendo el sector, aunque sean pocas, de pronto dejaran de existir o se redujesen a la mitad? ¿Cuántos seguirían cayendo en los próximos meses? Pues yo creo que no solo es las ayudas, es un poco qué es lo que, cómo nos vamos incluso a comportar nosotros. Es decir, ahora mismo parece que los indicadores son buenos, que se están reduciendo el número de contagios, que se está reduciendo, pero tenemos a las puertas una Semana Santa que volverá otra vez a ser motivo de discusión, yo creo, ¿no? Habrá unos que digan, pues sí, pues hay estudios que se han demostrado que la hostelería tiene uno de los índices más bajos de contagio, pero no sé muy bien cómo se utilizará y si llegaremos porque incluso hay expertos que siguen diciendo que va a haber una 4ª ola para verlo. Entonces, en la medida que esto se prolongue, pues va a ser una agonía. Va a ser una agonía y vamos a ir, y van a ir cayendo lamentablemente muchísimos establecimientos y además sin capacidad de recuperación. Hay ayudas, no sabemos lo que va a pasar con los ERTES. A partir del 1 de mayo, a ver cómo lo gestionan. Y luego que yo creo, pues ya es una opinión absolutamente personal y a lo mejor también un poco políticamente correcta, que el tema de los alquileres, que yo creo que es lo más importante en el tema de la hostelería, pues no se ha manejado de la forma más eficiente posible. Bueno, al hilo de lo de la 4ª ola, preguntaba Borja si alguien tiene alguna información o proyección sobre esa posible 4ª ola. Pues hablaban de una posible 4ª ola los científicos, pero vamos, no sé. Que lo leí hace en varios reportajes que hablaban justo después de la vuelta de Semana Santa. Que ellos habían hecho una especie como de estimación. A ver, yo creo que a lo mejor no es tanta, porque yo creo que, pero esto vamos, yo no soy ni médico ni nada, por favor no toméis esto. es una opinión absolutamente personal. Creo que las Navidades tenían un componente que no va a tener la Semana Santa, ¿no? Las Navidades son mucho más familiares, son mucho más punto de encuentro. La Semana Santa puede serlo o no, es decir, tú puedes irte con tu familia de vacaciones, pero no necesariamente ser un punto de encuentro en casa juntos todo el rato. Entonces, ellos lo que sí que hablaban era de una 4ª ola y hablaban sobre todo de la apertura del turismo. Es que yo creo que todo esto son noticias muy negativas, de la apertura del turismo, que nos pueden traer nuevas cepas
que pueden complicar pues la efectividad de la vacuna y la efectividad de la recuperación, pero vamos, ya te digo que todo esto es un poco lo que van contando. En tu presentación, Esther, presentabas la evolución de los distintos momentos de consumo. Hemos visto que las cenas eran prácticamente nulas, casi no se veían. Y Santos pregunta si esa cena, que era un momento más solemne y de quizás a veces mayor gasto, ¿crees que volverá cuando se terminen los toques de queda o está aquí para quedarse? O para no volver, más que para quedarse. A ver, yo, bueno, personalmente, o a lo mejor es que a mí me gusta mucho la hostelería y también me gusta disfrutar de esos momentos, creo que volverá. Creo que en el ADN de los españoles está el socializar y está el quedar y el tener ese momento de encuentro, y creo que sí que volverá este momento de cena. Claro, es que al final nos han ido reduciendo tanto que no tienes ni posibilidad. Hay cosas muy curiosas, ¿no? Cuando vemos el gasto de consumo, es verdad que se está reduciendo mucho, pues eso, en cenas, pero por ejemplo, en momentos que has tenido la comida, muchas veces ya que vas, a veces hasta gastas más, ¿sabes? Es decir, que alargas un poco más dentro de lo que te permiten, porque sabéis que hay comunidades que solo te dejan 2 horas para comer o 2 horas para que lo tengan abierto. Ya que vas, gastabas más. O, por ejemplo, si alguna vez que si el ticket medio del aperitivo, os pongo un ejemplo, chorra, era en torno pues, a unos 10, 12 euros o algo así, pues ahora el ticket medio del aperitivo se había visto incrementado porque ya que voy y disfruto de este momento. Porque todo lo echamos de menos. Ya lo creo. Tenemos, se está animando esto, qué bien. A ver si soy capaz de organizar todas las preguntas y no dejar ninguna al tintero. Juanma pidió la palabra antes y Jesús también, así que se la doy a Juanma y después a Jesús y luego sigo con las preguntas del chat, ¿vale? Juanma, tu turno. Vale, yo lo primero es agradecerte, Esther, que como siempre toda la colaboración y que compartas tan generosamente todo esto, pero vuelvo a lo maravilloso que es el sentido común más allá de todos los datos, ¿no? Porque en la última slide, con la correlación de la hostelería con el PIB, y dice, ostras, que lo obvio, y era una reflexión para todo el grupo, ¿no? Lo obvio que si no remonta la hostelería, no remonta el PIB de este país, ni de broma, ¿no? Y en el contexto, y más después del anuncio otra vez del anuncio publicitario de ayer de los 11.000 millones de euros, no. Pues como reflexión, ¿no? De decir, ostras, cómo es totalmente necesario que la hostelería remonte, un sector tan importante para nosotros, para que pueda remontar el PIB, ¿no? Y era casi más una reflexión a compartir, ¿no? Que dice, ostras, seguramente el dato que todos podríamos haber hecho en casa, que podríamos haber hecho el más simple de todos, pero el más abrumador, ¿no? Sin esto, este país no sale, ¿no? Y creo que era una reflexión para compartir y para ver si somos capaces de hacérsela llegar hasta el último. No porque nos vayan a sacar de nada, pero bueno, por lo menos para que no pongan más palos en la rueda. Pues sí. Nada, era agradecerte eso y dejar esa reflexión en lo alto de la mesa. Pero bueno, como ahora salen muchas preguntas, casi la dejo. Jesús, muchas gracias, Esther. Gracias, Juanma. Vale. Jesús, tu turno ahora. Gracias, Esther. Lo primero, soy Jesús de Palacios Alimentación. Yo tengo una duda. Si no he entendido mal en tu presentación, el momento de consumo del mediodía era lo que más representaba y más incrementaba, incluso respecto al año pasado, ¿no? Se incrementaba. Sí. Pero esto va en contra de lo que hemos comentado después, de que el teletrabajo está quitando el menú del día, que es porque se incrementa el ticket medio. Se incrementa el ticket medio y luego lo que... A ver, en realidad tienes que ver dos cosas. Una, hay un 60% o un 50% menos de ticket. O sea, que estamos haciendo ya un 100% de un 60%. Vale. Eso es lo importante. Lo único que en los momentos en los que vamos, pues es, sinceramente, cuando nos dejan a veces, porque es esas comidas y son esas comidas sobre todo durante el fin de semana, también te lo tengo que decir, que es donde más se incrementa. Vale. Gracias. Nada. Hay también preguntas sobre cómo está afectando
el delivery y su traducción al fast food a la oferta que vamos a recibir. Y la pregunta concreta era si vamos a ver que la hostelería se va a McDonaldizar en el futuro por este asunto. A ver, yo creo que sí que tenemos que dar un paso adelante al final la conveniencia sigue siendo uno de los principales motores. Entonces, hay mucha gente que también se ha acostumbrado a que te lo traigan en casa y yo no sé si diría tanto, ¿sabes? Sí es verdad un poco, no sé si utilizaría la palabra McDonaldizar o Google o la parte de Globo, que ya te traen hasta el croissant de enfrente por ser ya el más vago del mundo y no bajar enfrente a comprarlo, ¿no? O sea, yo sí que creo que el tema de la digitalización nos está moviendo hasta un mundo mucho más de conveniencia y que ahí también tenemos que dar un paso adelante en la parte del delivery. Hay una parte que todavía para los consumidores es las cadenas de restauración organizada, que todavía están luchando mucho, pero en nuestra mente sigue siendo un poco fast food, aunque quede mal decirlo. Y quieres de vez en cuando tú vas a un buen restaurante, pues te digo, o sea, un buen asado o una buena fabada o algo que te lo traigan a casa y nos están moviendo muchísimo. O sea, yo sin más lejos aquí al lado tengo un asador, bueno, aquí al lado no, pero que te lo trae a casa y te lo trae perfecto. Y también te apetecen esas cosas, ¿no? Yo creo que es que tenemos que entrar en ese mundo de acercarnos cada vez más al consumidor, siempre poniendo en valor, evidentemente, nuestro establecimiento, que tenemos que rentabilizar, pero también luchar por ese pedacito y por esos momentos en los que te apetece que lleven a casa. Comida más saludable o como lo queramos llamar. Gracias, Esther. O más tradicional. Otra pregunta es relativa a la digitalización. Y es cómo ves, aparte de felicitarte, en este caso es de Judith, ¿cómo ves la digitalización en la parte operacional de las compras y aprovisionamiento? Que si prevés algún impacto de esa digitalización. Pues están haciendo muchas cosas, la verdad. Bueno, primero en el tema de lo que dicen de mixes, precios y tal, por el tema de la salud que decían antes, si veis ahora mismo muchos de bebidas alcohólicas, pues están lanzando ahora mucha bebida de, pues yo qué sé, que era lo que vi el otro día, creo que era, a ver si voy a decir una marca y no va a ser, que era del 0%, están reduciendo, por ejemplo, Pernod Ricard mucho la gradación de alcohol, porque eso al final tiene dos cosas, una que te permite más momentos de consumo y dos que te permite publicitar, lo que también es otra. Que sabéis que las bebidas alcohólicas no se pueden hacer anuncios y eso también es otra cosa que es importante. Se está trabajando mucho en el ready to drink. De hecho, es más, en el tema este que hablábamos antes también con la parte de delivery, que sepáis que ya hay un 7% de gente que ha probado un servicio a domicilio de cócteles, que también se han estado desarrollando. Entonces, yo creo que es un momento de oportunidad, fíjate, no sé si es que soy muy positiva, pero también intento hacerlo porque hay un montón de nichos, la gente está muy abierta, está mucho más receptiva a verlo, porque ya os estaba diciendo que esa tasa de ahorro también está creciendo, es decir, hay muchos que están afectados, pero otros que no, y también hay una tipología de consumidor que lo que quiere es romper un poco su rutina y también está abierto a muchas de estas ofertas, que es lo que están haciendo. En el tema de precios, pues es que el precio está un poco ahora distorsionado, porque como todos a una han ayudado muchísimo a la hostelería y han regalado o proporcionado litros gratis, pues cuando hacemos esas comparativas de precios, pues a veces se nos distorsiona un poco. Yo creo que lo importante es que todos estamos poniendo nuestro granito de arena para que este sector, que es verdad que lo que decía Juanma, que es uno de los pilares, y yo creo que es un poco el corazón de nuestro país, pues que salga adelante dentro de ello. Pero sí que creo que es un mundo un poco de oportunidad. En la hostelería ya veíamos viendo, pues eso, esa parte de producto local, con todas esas cervezas artesanas que denominamos artesanas o locales que van haciendo, esas denominaciones de origen que se están poniendo un poco más en presencia, porque al final son un poco más baratas,
que ofrece, pero al mismo tiempo tienen esa parte de orgullo, ¿no? Yo qué sé, pues un vino de Madrid o un vino de cada una de las zonas. Entonces yo sí que creo que tenemos ante nosotros un mundo de oportunidades que tenemos que realmente capturar. Muchas gracias, Esther. No sé qué pensás que te contesta, Juan. Bueno, yo te lo preguntaba porque normalmente a la hora de optimizar ingresos, ¿no? y rentabilidades en la hostelería, hay dos vectores de trabajo que era muy difícil de gestionar en el pasado, ¿no? O por lo menos hasta ahora. Uno era el precio fijo del menú. Tú sabías que al mediodía el menú de ese bar o de ese restaurante pues estaba en esa línea de precio y era muy difícil salir de esa casilla, ¿no? Y otro era la dificultad para saber cuánto tiempo iba a estar ocupada una mesa en el restaurante. Ahora con el delivery eso ha cambiado drásticamente. Si tienes la oportunidad de desarrollar el delivery, tienes una oportunidad, yo también veo como tú oportunidades ante el drama que estamos viviendo, la oportunidad de gestionar de manera diferente esa ocupación, ¿no? de tu local y de esas mesas, ¿no? Entonces yo te preguntaba en la línea de los menús digitales, ¿no? Ahora con el QR, con la capacidad para romper las costuras de lo que era el menú fijo y que tenías día a día y semana a semana, si habíais empezado a identificar que se estaba trabajando en esa línea, ¿no? De desarrollar mucho más el menú de lo que se podía hacer ahora. Ahora ya no tenemos un menú físico, podemos tener un menú digital que nos da inmensas oportunidades para trabajar lo que es el revenue. Y si habíais tenido ocasión de empezar a ver algo de eso aquí en el mercado nuestro doméstico o incluso en el exterior. Sí, de hecho, fíjate, hay casos de éxito y de fracaso, como digo yo. En el tema del delivery es lo que tú dices, puedes experimentar, pero también lo que ha hecho la mayoría es reducir la carta. Es decir, tú no ofreces toda tu carta en el delivery. Al final tú eliges una serie de platos que sabes que son los que o bien son los más demandados o normalmente suelen ser los que mejor se conservan porque tienes que calcular que tardan unos 10, 20 minutos en una moto o en otras condiciones que lo puedas trasladar y que llegue y al final la experiencia del consumidor sea buena, ¿no? Pues nos ha pasado, sí que hemos visto casos y de hecho, bueno, pues también lo analizamos con ellos de gente, pues por ejemplo, a lo mejor, ¿no? Un italiano que lo que oferta es toda la parte de pastas, pero en la parte de las pizzas ha decidido que no, porque no lo puede transportar y ha perdido clientes por eso. O sea, hemos cuantificado cuánta gente ha dicho, pues yo tenía claro lo que quería comer, pero como no tengo lo que quiero y yo a mí lo que me apetecía en este caso es una pizza, pues lo siento, en vez de ir al que siempre voy, pues al final todas estas plataformas que tienes, pues yo qué sé, Deliveroo, Uber Eats, Globo, que te ofertan Just Eat, que tienes un surtido bastante amplio, pues te permite el que si tienes claro lo que quieres comer, a lo mejor probar otro y con el riesgo que se tiene, que te guste más y que digas, pues voy a repetir pedido aquí. Hay un trabajo ahora enorme en eso, en intentar optimizar esa carta, optimizar ese surtido y también en procesos, porque hay muchas veces que, bueno, pues en cocinas no se trabaja al ritmo a lo mejor que el delivery. O sea, ten en cuenta que las ventanas de oportunidad son muy pequeñitas. O sea, al final sabes que el delivery lo haces de, yo qué sé, pues de la comida a lo mejor lo puedes hacer desde la 1 o de 12:30 a 1:30 y en 1 hora tienes que ser capaz de cumplir las expectativas del cliente que cada vez es más impaciente. Porque nos están acostumbrando a recibirlo todo en menos de media hora. A tu vez, entonces hay un montón de cosas que ahora mismo sí que se están trabajando para optimizar y ahí la digitalización la verdad es que ayuda muchísimo. El cómo mejorar o digitalizar una cocina, todo el proceso, que todo se hable, que no sea una parte la tengo en este Excel, esta parte la tengo en este Excel, esta parte la tengo en este Excel. El que todo se hable a la vez agiliza mucho y la verdad es que los que realmente lo están adaptando y lo están cogiendo están teniendo bastantes buenos resultados. Joder, muchas gracias, Esther. Muchas gracias, Esther. No te estás callando nada, eres fantástica, gracias. Cualquier cosa.
Hay una cosa, oye, sobre los fondos de Europa, ¿crees que vienen solo para digitalización y sostenibilidad o también ayudarán a que algunas de las carencias del sector se eliminen o por lo menos se minimicen? Pues mira, ahí hay dos cosas. Una, que yo no sé si hemos pedido todas las ayudas que deberíamos de haber pedido, empezando por ahí, porque sabes que los fondos cuando se abrieron, todos los países evidentemente pidieron y no fuimos precisamente los primeros en solicitarla. Eso también pues afecta. Y dos, luego a cómo lo destinen. Yo sé que ahora mismo están como un mogollón de proyectos encima de la mesa y no tengo muy claro cómo lo van a repartir. O sea, yo creo que tendría que haber un ten con ten de poder, o sea, no solo la parte de la digitalización, que vale, que sí, que es buena y que es necesaria, pero hay una parte de base y de estructura que tienes que levantar primero. Por lo menos para que, es decir, si tú no ayudas a uno a que levante esa reja, tú le puedes ayudar en digitalización, pero no le estás ayudando a levantar esa reja. Y si cuando la levanta está más pendiente de los riders y de los deliveries que tiene que hacer, al final el servicio al cliente en sala tanto se ralentiza como se hace de menos calidad, ¿no? Eso es. Hay otra pregunta que es sobre la caída. Bueno, hablamos sobre la caída de la restauración, pero ¿tenemos algún dato sobre la caída de la distribución independiente? Y ahora la pregunta del millón que llevamos hablando tanto tiempo es, ¿se prevé una concentración de la distribución en el futuro de la distribución independiente? Judith, esta va para ti, va para para Juanma, para José Manuel, para un montón de gente. Porque yo ahí poco puedo ayudar. Venga, opiniones adicionales. ¿Veis cómo todos a la vez no suele pasar que hablemos? José Manuel, venga. Ay, te acabas de poner a mute, antes estabas ahora. A ver, nosotros sobre ese tema hemos hecho algunos comentarios en nuestros WhatsApps internos. Ahí está Gerard también para comentarlo. Nosotros en este momento no vemos caídas y cierres de distribución independiente, pero la causa que vemos es que el tema de los ERTEs y en muchos casos que han accedido a los ICOs, el sector está dopado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, quizás como muchas o muchísimas otras empresas de este país, incluso de la hostelería. Entonces, la capacidad de adaptación y de flexibilidad se ha demostrado en el sector en otras crisis, pero claro, esto es muy distinto y el nivel en el que estamos en este momento es muy grave, ¿no? Hay muchísimas empresas con la actividad paralizada durante meses prácticamente en un porcentaje mayor al 50%. Entonces, la respuesta es que nosotros tampoco lo sabemos. Vendrá la realidad de lo que suceda pues cuando haya que devolver los ICOs, cuando la actividad vuelva a la normalidad y esa normalidad sea igual de unas ventas con un 10 o un 15% menos de clientes y con una pérdida de ventas del 20%, y cómo se van a ajustar, cómo va a afectar a los costes, a los márgenes, etcétera, ¿eh? Y luego, pues, el endeudamiento que se ha producido, pues, qué capacidad va a generar el negocio para poderlo devolver. Entonces es una gran incógnita, es lo que yo escribí, una gran incógnita, pero de momento lo que nosotros observamos es que no se producen cierres y nadie manifiesta sus dificultades en cuanto a decir que su futuro va a ser desaparecer, ¿no? Entonces, yo mi opinión es que habrá algo más de concentración, pero que depende mucho, por lo menos los distribuidores importantes de bebidas, que es un poco lo que nosotros más vemos, dependen mucho de la relación y de la estrategia de los fabricantes, ¿no? Mientras los fabricantes, como hasta ahora, sigan apoyando a distribuidores en zonas muy concretas, con exclusividades y demás, y les apoyen con financiación, probablemente la mayoría de los distribuidores van a sobrevivir. Entonces, también eso depende de mucho de cuál va a ser la estrategia o la política comercial de los fabricantes con la distribución. Gracias, José Manuel. ¿Algún otro comentario?
Judith, te has quitado el mute, o sea que No, lo siento, te toca hablar. Pero totalmente de acuerdo con lo que se ha comentado, ¿no? Yo también mi pregunta era en esa línea, porque aparte de la situación actual, ¿no? Que evidentemente, como decía, pues vamos a verlo dentro de unos meses. Creo que está el sistema dopado y que esto va a ser dentro de unos meses cuando lo vamos a ver el resultado. Sí que creo que la digitalización va a tener un impacto importante, porque a la vez pues todos los fabricantes y la gran distribución también de hostelería de bebidas también ha hecho los deberes, ¿no? Durante estos meses de pandemia en cuanto a digitalización, y eso va a tener impacto seguro. Creo que también es otro driver importante. Muchas gracias. ¿Algún otro comentario? Bueno, yo creo sobre la digitalización, si la enfocamos desde el punto de vista de la relación del distribuidor, tiene muchos ámbitos, ¿no? Pero si nos centramos en la relación del distribuidor con los clientes, ¿no? Y el sistema de pedido, que siempre se habla de que puede, bueno, pues suponer un cambio total. Ahí la mayoría de los distribuidores del sector, nosotros hablamos mucho de esto en las asociaciones, están preparados y lo que esperan es que el cliente esté dispuesto a hacerlo. Es decir, el que ha puesto en marcha sistemas de este tipo, pues igual tiene el 5 o el 10% de los clientes como máximo que quieren entrar en la relación digital del pedido o una mayor relación digital de otras cuestiones, ¿no? Entonces, yo diría que siempre hay el distribuidor pequeño que ve esto como una cosa que no lo va a hacer y que probablemente en un futuro no muy lejano desaparezca, pero digamos el grueso de los distribuidores grandes, medianos y pequeños están abiertos a este tema, y los que lo han puesto en práctica se encuentran con esta barrera, y lo que se hace, pues, que existía antes de la pandemia, la opción de que esto exista y una adaptación poco a poco. También se han intentado y se han puesto en marcha sistemas de pedido telefónico, ¿no? No tanto de digitalización en el ámbito, y bueno, pues con más o menos éxito, pero yo digo que el distribuidor tiene una capacidad de adaptación enorme y que lo que espera, y él se adapta a lo que el cliente demanda y necesita. Sí, sí. Ya lo decía en este sentido, José Manuel, no que los distribuidores no estuvieran digitalizados. No lo decía por llevarte la contraria en absoluto. No lo sé, no, pero quiero decir que también quiero puntualizarlo, pero que justo creo que va a ser un momento de inflexión, ¿no? En esto. Hombre, probablemente la cuestión global más importante es decir, esto va a obligar, va a forzar a un ajuste en los costes. Entonces, esta vía de la digitalización puede ser una forma de ajustarlos. Bueno, pues puede ser una forma de que hasta ahora era un elemento más optativo o más opcional, y estas circunstancias hagan que sea mucho más fuerte el desarrollo, ¿no? Es una opción que puede darse. Pero no tengo noticias recientes del sector de que esto se esté incrementando, y hay que esperar un poco al año 21 a ver cómo se desarrolla. Hay una última pregunta que, si os parece, te la hago, Esther, y terminamos, que son las dos, o casi las dos, y es referida a la evolución o al boom de las panaderías, cafeterías. Si crees que si tenemos o tienes alguna información sobre cuál es la parte de cuota que hayan podido ganar este canal durante los últimos meses. Pues no, a ver, hay dos cosas. En cuanto al pan, es verdad que hay mucha gente que durante el confinamiento empezó a hacer pan. De hecho, la levadura ha estado fuera de stock no sé cuánto tiempo. Ha sido uno de los grandes boom y todo el mundo se ha dedicado a hacer panes, y luego el hecho de que también se hayan vendido máquinas o sea, lo que sí que ha crecido es muchísimo la venta de panificadoras, si soy sincera, que se veía que tú metes los ingredientes y ya tienes tu pan preparado. Pero sí es cierto que lo que han hecho muchos de estas cafeterías, pero sobre todo en lo que es la parte de franquicia, lo que han hecho ha sido ampliar el surtido, es decir, esa tipología de ampliar mucho la gama de diferentes panes, croissants o cosas que tienes, y casi todos con delivery. Casi todos con ese momento de tener un desayuno distinto en casa, tener un momento diferente, para que el fin de semana podamos compartir, que no siempre es necesariamente tienes que trasladarte o entrar en un establecimiento, que lamentablemente a día de hoy hay mucha gente que todavía no quiere.
Pero bueno, normalmente habrá que ver, o sea, hay mucha proliferación ahora, pero a mí me gusta analizarlo un poco como a año vista, ¿no? Hay siempre de los negocios que abren a lo largo del año, pues los que siguen abiertos es bastante baja, el porcentaje que siguen abiertos después de un año. Entonces sí que es verdad que yo creo que hay gente que está creciendo, pero ya digo que yo creo que los que más están son sobre todo el tema de franquicias, o de franquicias en todos los sitios, y que van acompañados mucho de mogollón de comunicación y de parte de delivery. Muchas gracias. Bueno, Esther, millones de gracias por tu calidad de exposición, por tu preparación y por contestar sin filtros a las preguntas. De verdad que es un placer escucharte. Muchas gracias a todos por estar aquí.